Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Mañana. Le comentaba al inicio del programa sobre esta decisión del Instituto Nacional Electoral por mayoría de votos de posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar más a fondo sobre este tema y le doy la bienvenida vía Zoom a Claudia Zavala. Ella es consejera electoral del INE. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Pues fue una votación cerrada de 6-5 de los consejeros que estuvieron a favor de posponer esta consulta de revocación de mandato por falta de recursos. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue toda esta sesión que finalmente, y esa es mi primera pregunta, consejera, parece como que dividió también a los consejeros del INE? Bueno, Mario, en un órgano colegiado es muy común que las decisiones resulten divididas, algunas decisiones que tienen que ver con aspectos, sobre todo como el que hoy tratábamos. Y el que hoy tratábamos es un dilema pues bastante complejo. Es cómo vamos a realizar y cómo vamos a ver la función del ejercicio de revocación de mandato sin tener presupuesto asignado o tener un presupuesto incompleto del que logramos ajustar para realizarla. Tenemos que alejarnos de lo establecido en la ley y hacerlo con lo que tenemos, o debemos generar los cauces para que sea administrada el presupuesto y podamos hacerlo con todas las garantías de certeza y seguridad jurídica que la ley exige. Esa es un tema pues que fue dividido. Como usted sabe, hubimos una mayoría de consejeros en optar por conservar el modelo que el legislador en 2021 estableció, tomando en consideración que hay una revocación de mandato que implica el que se quite, en su caso, si la ciudadanía así lo decide, Sí. a un presidente, y debemos de conservar esos estándares de calidad de las elecciones que están previstos en la ley y esperar a que sean los órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia o en su caso el Tribunal Electoral, que definan si variamos el modelo, derribando ciertas garantías de certeza y seguridad, o conservamos el modelo y que se nos dé suficiencia presupuestal. Precisamente, consejera Claudia Zavala, consejera electoral del INE, porque está en un mandato constitucional, estos ejercicios democráticos de las consultas ciudadanas o populares, es que pues ahora el presidente López Obrador, los partidos, el partido de Morena y los gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, exigen al INE pues es que se lleve a cabo este ejercicio, tengan o no los recursos económicos para realizar la consulta, la instalación de las casillas y demás. Incluso el presidente Morena, Mario Delgado, dice que va a solicitar al Congreso un juicio político para los consejeros del INE. Este asunto se va a llevar al tribunal, ese es el primer paso, y después a la Suprema Corte de Justicia, si es que no se resuelve en el Tribunal Electoral. Pues nosotros ya tenemos presentada la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí le señalamos que hay una función nueva y que tiene que estar acompañada de un presupuesto para poder ejercerla en los términos que el legislador señaló. Yo quisiera comentarle aquí, Mario, el legislador en septiembre pasado diseñó el modelo. Y ese modelo, con el recurso que tenemos, no alcanza, porque es un modelo complejo como el de las elecciones, pero Sí. además es un modelo que en la clase política se ha establecido para dar certeza y seguridad jurídica. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya serán los tribunales quien decidan si se puede o no variar el modelo. Y segundo, bueno, al final del camino yo creo que este tema lamentablemente se ha vuelto político y se ha externado este tipo de situaciones, pero yo preguntaría también en la clase política, si tuviéramos una elección competida, si tuviéramos un ejercicio de revocación de mandato que no fuera el de hoy, en donde hay una amplia aceptación para el presidente de la República, sino que fuera una revocación de mandato donde estuvieran las cosas muy cerradas,
si estarían dispuestos a variar el modelo que ha dado esa certeza y esa seguridad jurídica. Ese es uno de los temas que debemos de preguntarnos, porque hay que ver al futuro. La función del INE es conservar el orden y la paz social en la renovación de los poderes o en este tipo de ejercicios de participación ciudadana. Y son los derechos de la ciudadanía los que se ejercen con esas mismas garantías. Entonces, el dinero que existe es insuficiente. El INE ya hizo un ajuste presupuestal, pero logramos concretar menos de la mitad de lo que se requiere para hacerlo con todas esas garantías que exige la ley. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. Sí estarían dispuestos en una situación competida, compleja, a variar este modelo que nos ha resultado con esa certeza y esa seguridad. El tema de los recursos, precisamente, consejera Claudia Zavala, es el asunto principal, el argumento principal del INE, de los 6 consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente esta consulta de revocación de mandato por el tema del presupuesto. Más o menos unos 3.800 millones de pesos tenían contemplados para realizar este ejercicio. ¿Con cuántos recursos sí se puede realizar medianamente bien, instalando buena parte de las casillas que se requieren y movilizando a la gente que se requiere para supervisar todas las elecciones y realizar las elecciones? ¿De cuánto estaríamos hablando que está dispuesto el INE a recortar este presupuesto para poder realizar la consulta? Pues mire, no es tanto que estemos dispuestos, Mario, pero el mayor gasto que nosotros realizamos es en 2 partes fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la selección y capacitación de las personas que van a instalar las casillas y los lugares donde se van a instalar, y también todo lo que tiene que ver con la asistencia electoral, que quiere decir todo este tramo de cómo van a correr los paquetes hacia las autoridades que se instalan, y también el gasto propio de los consejos distritales, los consejos locales. Ese es el mayor recurso, que estamos hablando más de 2,000 millones de pesos, más de 2,400 millones de pesos solo para ese tramo de responsabilidad. Lo otro, hay cosas que se pueden ajustar, pero lo esencial de este modelo es que se integren el número de casillas, porque es lo que acerca a los y las ciudadanas el voto, la participación, el número de funcionarios, que se les capacite para este proceso de revocación de mandato, que se logren recabar los resultados y dar esa transparencia y rendición de los resultados el mismo día de la elección en las casillas, que se levanten esas actas donde se representa lo que pasó en la casilla y que lleguen los paquetes a los consejos distritales y que se instalen esos consejos distritales, esos consejos locales. Eso estamos hablando del mayor número de presupuesto, más de 2,400 millones de pesos ahí. Y lo demás, tendríamos que ver dónde se podrían hacer ajustes sin tocar la fibra de la elección. Pero nosotros, como consejeras y consejeros, advertíamos antes a la Cámara de Diputados que el no asignar, que el recortar casi 5,000 millones de pesos comprometía muchas cuestiones de la actividad sustantiva de la revocación de mandato que debe realizar el INE. En esa medida, lo que hoy estamos haciendo es esto: necesitamos recursos para garantizar lo toral de la elección, lo toral de la revocación de mandato, que es que se instalen todas las casillas, que los ciudadanos sean elegidos al azar, de manera aleatoria, como la ley lo exige, que sean capacitados y que tengamos la posibilidad de tener las autoridades que van a hacer los cómputos, que van a realizar todas estas actividades, una vez que las personas hayan salido a emitir su decisión. Y viene una reforma al todo el sistema electoral, consejera, la ha dicho el presidente del observador que la va a proponer al Congreso eventualmente, con este precedente de la consulta popular de revocación de mandato y el enfrentamiento que tiene, o por lo menos así se ve hacia afuera, el INE y el gobierno federal. ¿No les preocupa que con esta reforma que plantea el presidente del observador pues quiera remover a los consejeros y cambiar por completo el INE? ¿Por qué debería de preocuparme, Mario? Mire,
el Estado de Derecho marca la posibilidad de reformar la Constitución en cualquier momento. Para eso están los canales pertinentes. Tiene que existir el consenso político. Y si la clase política considera que debe reformarse la Constitución, que debe reformarse la ley, que deben reformarse las cosas, ese es el Estado de Derecho y ese es el camino a seguir. Las cosas se tienen que llevar por el cauce constitucional. Yo como consejera electoral protesté cumplir la Constitución, protesté cumplir las leyes que de ella emanen. Y en esa medida, hoy por hoy, tengo las condiciones que el consenso político lo ha dado. Si quiere el consenso político, la clase política, los partidos políticos, la Cámara de Diputados y de Senadores, hacer un cambio, que lo hagan. Está así, ahí están los canales en la Constitución. Uh-huh. Pues muy bien, estaremos pendientes de lo que suceda con este caso del tribunal, si lo toma la Corte y en qué termina. Y le agradezco mucho esta entrevista, consejera Claudia Zavala. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. La agradecida soy yo. Que tengan todas y todos muy buen día. Igualmente, hasta luego. Y en otros temas, vecinos.